En este video aprenderás cómo hacer para que paren los ataques de pánico, qué estás haciendo para que se presenten una y otra vez en vez de poder eliminarlos, y también te explicaré qué en realidad los dispara y cuál es la causa, su verdadera causa. Primero te quiero contar de dos de mis pacientes, Laura y Camilo. Hablemos de Laura. Trabaja en una empresa manejando cuentas de seguros para una gran compañía, súper activa en su trabajo, lidera un equipo de 10 personas, trabajo bajo presión, nada raro. Vive con su hija y es madre soltera. Empezó a tener problemas de sueño, le costaba dormir y una de esas noches empezó a sentir que su corazón latía más rápido, que su cara se dormía, sentía hormigueos en las piernas, le dio pánico de que pasara algo y de que su hija no pudiera hacer nada y la encontrara así. Se puso más ansiosa, su corazón latía más rápido, su cuerpo empezó a sudar y decidió llamar a su mamá, que vivía en el mismo edificio pero en un piso diferente. Y entonces la socorrieron. No solo pasaba en las noches, también estaba empezando a pasar en otros sitios, en su carro cuando manejaba hacia su trabajo, en reuniones con su equipo, esperando en una fila de un banco, hasta en una de las primeras sesiones que tuvo conmigo. Se ponía pálida, su respiración se agitaba, se tensaba y decía, no, no puede ser otra vez, esto me va a matar. Temblaba y luego se sentía muy cansada. Ella estaba completamente encerrada en un ciclo de ataques de pánico. Por su lado, mi otro paciente, Camilo, un joven terminando su universidad, deportista, escalador, amante del motocross, decidió hacer un viaje con sus compañeros de universidad. Fueron juntos a ponerse una vacuna necesaria para viajar. Esperando en la sala de espera, luego de la vacuna empezó a sentir que no podía respirar, que su corazón latía muy rápido, que su cara se sentía caliente, asustado de que la vacuna le hubiese hecho daño, con mucho miedo a desmayarse delante de todos sus amigos. Se ponía más y más agitado. Pidió ayuda y en ese mismo sitio le revisaron, le hicieron exámenes y todo salió normal. Es más, todos los exámenes mostraban el buen estado de salud que tenía. Ese fue el primer episodio de muchos. Luego se presentaron al ir a la tienda, trataba de respirar profundo pero no le hacía sentir mejor, le daba... Estando en su habitación estudiando, saliendo de su dormitorio para la clase, dejó de practicar motocross, de hacer deporte, porque le angustiaba que le diera un ataque de pánico él estando haciendo eso. También estaba atrapado en un ciclo de ataques de pánico. Dos personas, mujer, hombre, de diferentes edades y momentos de vida con diferentes historias, atrapados en ciclos de ataques de pánico. No te miento, los ataques de pánico son horribles, espantosos. He tenido 3 en mi vida y dan susto, mucho miedo, pánico. Luego te sientes por harto tiempo como enfermo, con cero energía y se meten en tu vida, en tu trabajo, en momentos agradables con tu familia. Pero existe una manera de manejarlos en la medida que entiendas su ciclo, que comprendas por qué y cómo estás atrapado en ellos. Ahí es que vas a poder liberarte. Entonces te contaré qué te lleva a quedar atrapado en el ciclo de ataques de pánico y así que puedas saber cómo salir de ese ciclo y hacer que pare. Un ataque de pánico es cuando te sientes en pánico, pero realmente estás a salvo. Es sentirte ansioso, ansiosa por sentir ansiedad. Es tener miedo de sentir esa ansiedad. El ciclo de un ataque de pánico entonces se alimenta a sí mismo. Normalmente los ataques de pánico se dan cuando una sensación física se siente más fuerte que lo normal. El corazón late más fuerte, la respiración se hace más difícil, lo que puede ser dado, por ejemplo, en el caso de Laura, por estar sin dormir bien por varias noches, con el miedo de que al otro día no rendiría su trabajo. En el caso de Camilo, por el susto de la vacuna. Es decir, estas sensaciones físicas inusuales se dan como respuesta a eventos, sensaciones o emociones, ya sea que están pasando en ese mismo momento o que las recuerdas del pasado. Y es a eso lo que llamamos disparadores. ¿Y qué hacen estos disparadores? Que tu ansiedad se eleve porque tu mente entiende que quizás estás en peligro. Ahora, esa puede ser el disparador, pero no es la causa. La causa es lo que pasa justo después. La causa es que te preocupaste por la ansiedad generada. Eso que ves en amarillo en el diagrama es la relación que tienes con tu ansiedad. Es decir, la causa es que tú juzgas esa sensación como algo malo. Sí, como algo malo que te está pasando, como algo peligroso. Quizás ni siquiera te des cuenta que lo hiciste. Te dices, algo está mal para que yo esté respirando así, no puedo sentirme así y es terrible que mi corazón lata de esta manera. ¿Y qué
viene la catastrofización. Dios, ¿y si me da un ataque de pánico? ¿Y si me desmayo aquí, me pego en la cabeza? ¿Qué tal esto sea un ataque al corazón? Sigues juzgando, pero ya nivel catástrofe, diciendo esto está muy malo, terrible, peligroso, inaceptable. Esa es la causa de los ataques de pánico. Y en este punto, ¿qué intentas hacer? Pues lo obvio, que esos sentimientos se vayan. Tú lo que quieres es forzar tu cuerpo para que esas sensaciones desaparezcan. Y eso le dice con más fuerza a tu mente que esa sensación es peligrosa. Entonces, entre más tratas de que esto se vaya, más fuertes se vuelven tus sensaciones físicas, más difíciles se vuelven. ¿Por qué? Porque en tu cerebro estás encendiendo un tipo de respuesta, la respuesta de lucha, huida o congelarse, la cual se enciende cuando pensamos que estamos amenazados y queremos hacer algo para sobrevivir. Y esto hace que tu cerebro genere más cortisol, más adrenalina, lo que hace a su vez que sientas más síntomas físicos, más ansiedad, hasta que encuentras que estás en un modo completo de pánico y te sientes exhausto, cansado, y entonces, como toda esta experiencia fue tan terrible, queda en tu mente registrado, ves, la ansiedad es terrible. De verdad, esto es peligroso. ¿Qué pasará de ahora en adelante? Pues que tu mente estará escaneando continuamente, buscando señales, cualquier señal, por pequeña que sea, que le indique que hay ansiedad. Y luego va tu mente a exagerar la reacción a cualquiera de esas señales, respondiendo con ataques de pánico, con más y más ataques de pánico. Vuelves y tratas de hacer que el miedo se vaya, tratas de reducir la ansiedad, las fuerzas la intentas, lo tratas de controlar, y eso que estás haciendo, enviando un mensaje a tu cerebro de que en realidad estás en peligro. Te cuento, la ansiedad es una forma de miedo. ¿Sabes qué alimenta el miedo? ¿Lo sabes? Sí, el miedo lo alimenta el escapar de él, el huir, eso lo alimenta. Y sé que haces esto de huir sin darte cuenta, y es que sucede muy rápido, y teniendo en cuenta que la sociedad nos enseña que debemos deshacernos de la ansiedad, controlarla, que no podemos relacionarnos con ella de otra manera, sino que debemos hacer todo lo posible por esconderla o no sentirla, pues para huir de ella. Entonces llegan estos consejos: cálmate, tienes que respirar profundo. Pero eso solo te lo dirías si estás en peligro, no te dirías eso si estás sano y salvo. Si te dices cálmate, es porque hay un peligro que te está robando la calma. Si te dices respira profundo, pues es porque algo peligroso te ha hecho respirar mal. Por tanto, el mensaje detrás de un cálmate es estoy en peligro. Entonces, con la forma que tratas de hacer que paren los ataques de pánico, con la forma en la que intentas forzarte a calmarte, es una de las formas en las que estás precisamente causando los ataques y alimentando su ciclo. Entonces, si tienes ataques de pánico seguidos, crónicos, es porque desarrollaste la respuesta de ansiedad frente a tu ansiedad, más específicamente hacia tus sensaciones físicas relacionadas con la ansiedad. Tienes tu cerebro constantemente revisando, escaneando para encontrar esas sensaciones. Luego se activan estas hormonas del estrés, y este es el ciclo de los ataques de pánico. Lo bueno es que puedes salir de este ciclo. Activa las notificaciones dándole clic a la campanita, porque en un próximo video te podrás dar cuenta cómo puedes hacer para detenerlos, cómo cambiar tu relación con la ansiedad, con esas sensaciones físicas, y cómo parar estos ataques de pánico. Te envío un abrazo. De esta salimos juntos.